vamos a comenzar en nombre del Señor. Una vez más, mil disculpas a todos. Bueno, vamos a comenzar en nombre del Señor. Este día vamos a seguir, vamos a terminar el capítulo 11 de la primera carta, la primera epístola a los Corintios. Y a través de nuestro estudio de los Corintios, para recalcar un poco, para que se recuerden, hemos estado viendo que la primera carta que Pablo escribió a la iglesia en Corinto era una carta de corrección, ¿verdad? Estaba corrigiendo muchos asuntos, desorden, inmoralidad sexual que existía, que estaban practicando los hermanos en la iglesia. Les hablaba sobre la idolatría, sobre que no participaran en las fiestas paganas, en las fiestas a los ídolos falsos. Y este día vamos a ver una de las consecuencias de las facciones o de las divisiones que había en la iglesia en Corinto, ¿verdad? Aparentemente se había estado metiendo el mundo y estaba influenciando a la iglesia, como hoy en día. Estábamos hablando de cómo ahora ya casi no hay diferencia entre los divorcios del mundo y los divorcios en la iglesia, ¿verdad? Hablamos como hace 40 años, cuando éramos pequeños, íbamos a la iglesia, casi no se oía que una pareja cristiana se divorciara, ¿verdad? Y hoy estamos viendo que están habiendo divorcios por todos lados. Estamos viendo inmoralidad en la iglesia, las personas practicando todo tipo de inmoralidad sexual. Estamos viendo iglesias, tales llamadas iglesias, que están aceptando la perversidad sexual y lo están llamando algo santo, algo que es aceptable al Señor. Entonces, lo mismo estaba sucediendo en la iglesia en Corinto, y Pablo escribió esta carta para corregirlos. Entonces, este día he intitulado el mensaje ¿Banquete de amor o de terror? Banquete de amor o de terror. Y vamos a ver la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versos 17 hasta el final, o hasta el 34. Entonces, yo he escuchado a muchas personas decir, ciertas iglesias, que ellos son iguales o son muy similares a la iglesia primitiva, ¿verdad? No, nosotros somos como la iglesia verdadera, la iglesia primitiva, pero vamos a ver algunas características, a ver si es cierto. La primera pregunta que les haría es, si son como la iglesia primitiva, ¿dónde están los creyentes judíos? ¿Verdad? Porque en la iglesia primitiva los líderes eran los judíos. Y vamos a ver otro aspecto sobre lo que practicaba la iglesia primitiva, y vamos a ver si de verdad es cierto que hemos vuelto a eso. Ok. Entonces, la iglesia primitiva celebraba algo que se llama banquetes de agape, o banquetes de amor, ¿verdad? Fiestas de amor, fiestas de agape. La palabra agape es la palabra griega del amor espiritual, ¿verdad? La palabra griega es muy precisa y tiene diferentes palabras para amor, pero una de esas palabras es agape, y agape es el amor espiritual. Es un amor que no tiene su origen aquí en la tierra, ¿verdad? El amor fraternal, el amor hacia un cónyuge, la pareja. El amor agape es el amor que viene de Dios, ¿verdad? Entonces, la iglesia primitiva acostumbraba a juntarse y tenían lo que llaman banquetes o fiestas de amor, de agape. Y lo que hacían es que se reunían y comían, pero en la iglesia en Corinto empezaron a haber algunos problemas. Y se reunían a compartir alimentos y también a adorar al Señor. Entonces, los cultos, los servicios que tenían en la iglesia primitiva son muy diferentes a los que tenemos ahora. Los servicios involucraban comida. ¿Sí pueden creer eso? Llegaban, comían, y luego poco a poco iba progresando hasta que había adoración, había los dones del Espíritu Santo se manifestaban, habían sanidades y había muchas cosas. Era algo realmente hermoso. Pero había problemas en la iglesia en Corinto, y vamos a ver. Ok, fíjense lo que dice Judas 1:12. Aquí es mencionado
Dice, estas son manchas en vuestros agapes. Está hablando de los banquetes o las fiestas de agape, las fiestas de amor que tenían, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Ese es un problema que también había. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Okay? Entonces, eso es lo que era la fiesta de agape o la fiesta de amor, que se reunían y comían y luego tenían el servicio. Ok, entonces en el banquete también acostumbraban a practicar lo que hoy llamamos la Santa Cena, ¿verdad? Bebían de la copa del Señor y comían el pan, ¿verdad? Lo que hoy en día la iglesia cristiana lo conoce como la Santa Cena o la Santa Comunión. Entonces, lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, que en vez de santificar a Jesús en las reuniones, estos se tornaron en ejemplos de glotonería y borracheras. Si pueden creer eso, ¿verdad? Se había tornado en un gran problema. Entonces vamos a ver qué es lo que Pablo tenía que decir de eso, y vamos también a ver un aspecto muy importante de lo que es y lo que no es la Santa Cena, lo que es y lo que no es conmemorar la muerte de Jesús. Okay, vamos a ver eso. Okay, vamos a empezar en el nombre del Señor. Dice, versos 17 al 19, dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Te van a ver por qué. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que no son aprobados. Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo de las consecuencias de las acciones. ¿Se acuerdan al principio cuando empezamos a estudiar que nos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Jesús? Todo lo que estaba pasando es que cuando se reunían, se dividían en facciones, ¿verdad? Esto era una de las consecuencias de los problemas de división que había en la iglesia. Y entonces Pablo confrontó primero el pecado de la división por sus serias consecuencias, ¿verdad? Hay una táctica que usan en la militar, que no me recuerdo dónde, si fue Sun Tzu, el general chino, si fue, no me recuerdo quién, pero dice, divide y conquista, ¿verdad? Si tu enemigo es mucho más grande y más fuerte que tú, divídelo y luego conquista. Entonces, eso es una táctica que el enemigo ha usado en la iglesia por muchos siglos y ha tenido muy grande éxito. ¿Qué pasa? Siembra discordia, siembra división, divide a la iglesia y destruye congregaciones. Y Pablo reconocía eso y primero confrontó eso, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estaba pasando, fíjense. Los más fuertes y ricos aprobaban los que eran aceptables en su grupo. ¿Ok? Y eso es algo que me parece que Santiago trató con eso, algo que desagrada mucho al Señor. Cuando Dios nos ha bendecido y Dios nos da cosas y despreciamos a los pobres, a los que tienen menos. Es una cosa que Dios detesta, porque en vez de ser bendición, por ser bendecidos, estamos siendo egoístas y no estamos mostrando el carácter del Señor. Entonces nosotros nunca debemos despreciar a gente que sea pobre, o gente que sea que no sea estudiada, o personas que sean sencillas, o lo que sea, otras razas, lo que sea, no importa que sea. Cuando nosotros empezamos a practicar el desprecio hacia otros, entonces no estamos siendo como Dios, estamos siendo como el enemigo, ¿verdad? Y es lo que estaba pasando, que había gente rica y había gente que no tenía nada. Acuérdense, miren, acuérdense que no es, en Estados Unidos es una situación muy única, y en países ricos, que los pobres viven como ricos comparados con los pobres de otros países, ¿verdad? Gracias a Dios en este país, la persona que son pobres pueden ir y pedir comida, pueden pedir ayuda económica, y de alguna manera u otra viven, ¿verdad? Es más, hasta pueden tener educación, porque entre menos dinero ganan, más dinero les dan para que estudien, ¿verdad?
Eso es una bendición, es una bendición. Pero no es así en otros países. En otros países los que son pobres, son pobres. Y en el tiempo de los apóstoles no era excepción de que la gente que era pobre no tenía nada. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que se reunían los ricos que tenían comida y traían los mejores vinos o lo que sea, lo que llevaran, y empezaban a hacer a un lado a los débiles, a los pobres, ¿verdad? Y eso obviamente no es aceptable delante de los ojos del Señor. Es más, es algo vergonzoso, ¿verdad? Es algo vergonzoso que nosotros que nos llamamos siervos de Dios, que nos llamamos hijos del Altísimo, que nos portemos así, ¿verdad? Una de las señales cuando Juan estaba en la cárcel, Juan el Bautista, le preguntó, pregúntale si Jesús es si eres el Mesías o esperamos a otro. Y una de las cosas que Jesús le dijo, miren, contesten a Juan y díganle, a los pobres es predicado el Evangelio, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de cuidar nuestras actitudes hacia los que tienen menos que nosotros, porque así como tenemos cosas, Dios no las puede quitar, ¿verdad? Así como estamos bendecidos, Dios puede decir, pues ¿sabes qué? Mi hijo necesita aprender una lección, nos puede quitar las cosas. Que no lleguemos a ese punto, porque debemos de buscar bendecir el ministerio, el Evangelio. Debemos de buscar bendecir a los trabajadores que trabajan en el Evangelio y también a la gente pobre. De alguna manera u otra tenemos que ayudarlos, ¿verdad? Dice Salmo 112, como dice, no me recuerdo, habla de el hombre justo, recto, que tiene riquezas, dice que es misericordioso y presta, ¿verdad? Comparte sus bienes con otros. Pero esto no es lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto. Había muchos problemas, ¿verdad? Era una iglesia que estaba bien bendecida. Todos los dones del Espíritu Santo fluían en esa iglesia. Pero había muchos problemas que Pablo necesitaba corregir. Ok, vamos a seguir. Escriban sus papeles. Los banquetes de amor, o los banquetes de agape, como quieran decirle, de los corintios se habían degenerado en reuniones que negaban el amor de Dios. No estaban practicando el amor de Dios, estaban practicando el exclusivismo. Es decir, ¿sabes qué? Si tú no eres de nosotros, de los de Apolos, hazte un lado. Si tú no eres del grupo de nosotros de Pedro, hazte un lado. Si tú no eres del grupo de nosotros de Apolos, hazte un lado. Si no eres del grupo de nosotros de Jesús, hazte un lado. Y eso pasa, ¿verdad? Los llamamos clicas o facciones. Y Dios no se agrada de esas actitudes, porque estamos imitando al mundo, ¿verdad? ¿Qué pasa en el mundo, en la escuela, cuando estábamos chicos, ¿verdad? Los que estaban en el grupo de los atletas, los estudiosos, los bien parecidos, las bien parecidas, las que eran cheerleaders, ¿verdad? ¿Y qué hacían? Excluían a los demás. Entonces estamos practicando lo que hace el mundo y no lo que Dios quiere que hagamos. Ok, vamos a seguir. Y dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Así lo llamamos la Santa Cena, la Cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto dice, no os alabo, les habló muy fuerte. Entonces, escriban sus papeles. Los creyentes ricos no querían compartir sus alimentos con los creyentes pobres. Entonces imagínense ustedes esto. Llegan la gente pobre a las reuniones de amor. Tal vez muchos de ellos con la esperanza de poder comer algo. A lo mejor no habían comido en todo el día. ¿Y con qué se encontraban?
con los que tenían en la iglesia de Corinto con corazones endurecidos, no, es que esto es para nosotros. Entonces, ¿qué pasaba? No había amor de Dios. A lo mejor estaban tan débiles los pobres que ni siquiera podían adorar, ¿verdad? Y esto se había vuelto un problema muy serio que Pablo tenía que enfrentar. Entonces, en vez de esperar a todos, algunos se adelantaban, vamos a comer antes que vengan los pobres y nos pidan comida, ¿verdad? Y era tanto el desorden que unos hasta se emborrachaban, ¿verdad? Imagínense ustedes llegar a un culto y que los hermanos estén borrachos, ¿verdad? Así eran los cultos, ¿verdad? O sea, se estaba degenerando y Pablo decía, tenemos que corregir esto, tenemos que tratar con eso. Entonces, Pablo les habló en los términos más fuertes que podía hablar a los corintios en denunciar esto, ¿verdad? Entonces, en vez de sentir el amor de Dios, los pobres eran despreciados. Decían, pues ¿cuál es la diferencia? En el mundo me desprecian y ahora en la iglesia me están despreciando también. ¿Se fijan el problema? Entonces muchas personas a veces van a la iglesia y en vez de recibir el amor de Dios, alguien los lastima por actitudes carnales, actitudes mundanales, ¿verdad? Y en vez de ayudar a las personas, no necesariamente pobres económicamente, pero pobres en espíritu, a veces los echamos fuera. Entonces, con esas actitudes, ¿qué estaba pasando? Estaban despreciando la iglesia de Dios. Pero había un problema más grande. Sí, estaban despreciando la iglesia de Dios, pero había un problema más grande que estaba causando, que estaba pasando en estas tales llamadas reuniones de amor. Y se practicaban por toda la iglesia, ¿verdad? Es algo que empezaron a hacer en todos los lugares donde habían hermanos, tenían estas reuniones de agape. Es muy interesante. Ahorita les voy a decir un pensamiento que creo yo, ahorita vamos a ver. Ok, vamos a seguir. Entonces dice, empezó a hablar Pablo. Esto es muy interesante. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, hay una cosa muy interesante de eso. Escriban sus papeles. La mayoría de los estudiosos creen que la primera carta a los Corintios fue escrita antes de los evangelios. No sé si sabían eso. Dice que es más antigua que el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, ¿qué implicación tiene eso? La implicación es de que Pablo recibió directamente de Jesús esta instrucción. Fíjense lo que dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, porque les enseñó sobre la cena del Señor. Interesante, ¿verdad? Antes de que Mateo escribiera su evangelio, Marcos, Lucas o Juan, porque ahí viene esa porción de la Pascua, antes de que crucificaran a Jesús, Jesús le había revelado a Pablo sobre la Santa Cena y él lo escribió antes que ellos, ¿verdad? Es muy interesante eso. Entonces, tenemos que comprender otra cosa, miren. El contexto de lo que ahora llamamos comunión o la Santa Cena es la Pascua, la Pesaj. Cuando Jesús dio esta orden, estaban celebrando la Pascua. Por eso yo creo que es tan importante que la iglesia celebre la Pascua. Este año no pudimos celebrarla con todos por todo lo que está pasando, pero habla de la primera venida del Señor, la Pascua, ¿verdad? Y habla del contexto. Cuando Jesús dice asimismo también tomen la copa. Esa copa es la tercera copa. Hay 3 copas que se toman
cuando estamos celebrando la Pesaj o la Pascua bíblica, no la Pascua del conejo, de los huevos y todo eso, es satánico. Cuando estamos celebrando la Pesaj o la Pascua del Señor, hay 3 copas, y la copa de la que está hablando Jesús aquí es la copa de la bendición. Esa es la que dijo el Señor, dice, tomen la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, está hablando, representa la sangre de Jesús que derramó y estableció el Nuevo Testamento o el nuevo pacto donde nació la iglesia. Eso que está hablando, ¿verdad? Entonces Pablo les comenzó a explicar, miren, esto es lo que esto significa. Dice, Pablo reiteró lo importante porque ya les había enseñado, y lo santo que es beber la copa y comer el pan. Entonces, el pan representa el cuerpo del Mesías, o el cuerpo de Cristo, que fue quebrantado por nosotros, ¿verdad? Esto es lo que esto representa. Y miren, esta es mi teoría. No estoy seguro, hasta ahora no he escuchado a otra persona enseñar de esta manera o he leído sobre a otro erudito estudioso. Pero yo creo que estas cenas de amor se reunían con los judíos, las celebraban para darle la bienvenida al Shabbat, al sábado. Porque si algunos de ustedes han celebrado el Shabbat, cuando le damos la bienvenida al sábado, porque acuérdense que los días judíos comienzan la tarde anterior. Por ejemplo, hoy en la tarde cuando se mete el sol, para los judíos empieza el domingo. Entonces se reunían los viernes al anochecer y celebraban lo que llaman el Shabbat, ¿verdad? O le daban la bienvenida al sábado. Entonces, mi teoría es de que se reunían los gentiles con los judíos y celebraban el Shabbat. Esas eran las fiestas de amor, de agape que llamaban, porque en la celebración del Shabbat, ¿qué hay? Está la copa y está el pan, ¿verdad? Nosotros lo celebramos todos los viernes, le damos la bienvenida al Shabbat y tomamos la copa y tomamos el pan. En otras palabras, celebramos la Santa Cena todas las semanas, ¿verdad? Y eso es mi teoría, que estas cenas de amor se juntaban judíos y gentiles para darle la bienvenida al Shabbat, porque en esta celebración hay una cena. No sé si sabían eso, pero cuando dan la bienvenida al Shabbat es una cena. Para muchos judíos es algo muy formal y ponen cosas muy bonitas. Nosotros las celebramos sencillamente, pero otros las celebran elaboradamente, ponen cosas muy bonitas y dan la bienvenida al sábado, y los elementos que se toman es la copa y el pan. Entonces, los judíos ortodoxos, los que no reconocen a Jesús como Salvador, ellos han estado tomando esta copa y el pan sin saber lo que han estado celebrando. ¿Saben eso? Entonces, una vez más, miren, celebrar las fiestas bíblicas no son judías, son de Dios, no es para salvación. Honrar el sábado que Dios bendijo, que Dios santificó desde el principio, antes que diera la ley, no es para salvación, ¿verdad? La salvación, como dice en Efesios, dice, porque por gracia sois salvos por fe. Habla, no es por obras para que nadie se gloríe. Si fuera por obras, todo el mundo lo diría, no, pues yo me salvé porque hice esto o lo otro. No son por obras, es por la gracia de Dios, la salvación. El celebrar las fiestas del Señor, y la primera fiesta que Dios instituyó fue la del sábado, es para bendición. Isaías 48, no me recuerdo, ahí habla de la bendición de guardar el sábado. Es más, guardar el sábado es el mandamiento que la iglesia quebranta, es el único que quebranta a propósito. Todos los demás los observa, pero cuando dice la palabra de Dios, el mandamiento dice, y guarda el sábado para santificarlo, es el único que ignora la iglesia, ¿verdad? Entonces, lo que estaba pasando aquí es que en vez de santificar este día, había tanta división y tantas cosas que estaban pasando, estas cosas terribles. Imagínense un grupo de ricos allá comiendo en la mesa y otro grupo de pobres acá muriéndose de hambre, ¿verdad?
y los ricos rehusándose compartir los alimentos con ellos. Los del grupo de Pedro acá, los grupos de Apolos acá, los de Jesús acá, y todo el mundo estaba dividido. Entonces Pablo les empezó a explicar, miren, el pan representa el cuerpo de Jesús que fue quebrantado por nosotros. El vino representa la sangre del nuevo pacto por medio de la cual se estableció la iglesia de Jesús. La sangre que derramó es el precio que pagó Jesús para comprarnos. ¿Y qué estaba pasando? Que había un montón de división. Por eso le puse al mensaje banquete de amor o de terror, ¿verdad? Cuando uno se reúne con los hermanos no debe ir con terror en su corazón, debe ir con gozo. Oh, gloria, vamos a ir a alabar al Señor, ¿verdad? No debe ir, ay, me van a despreciar, me van a decir que no me siente acá, que me siente allá. No debe de ser así, pero es lo que estaba pasando, ¿verdad? Y Pablo era muy inteligente en la manera que hacía las cosas. Decía, miren, eso está mal, y luego les explicaba por qué está mal. ¿Se acuerdan cuando hablamos la semana pasada por qué la mujer debe de taparse la cabeza cuando ora o cuando profetiza? Pablo les dijo, entonces después les explicó por qué. ¿Se acuerdan? El hombre fue creado primero que la mujer. La mujer es para el hombre, no el hombre para la mujer. Y también a causa de los ángeles caídos. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? De los ángeles caídos. Entonces Pablo dijo, miren, hermanas, es menester que tengan una señal de autoridad sobre sus cabezas por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, aquí Pablo dijo, miren, esto es lo que representa la Santa Cena, la Cena del Señor, lo que ustedes se reúnen para hacer. Y ahora les voy a explicar por qué tienen que cambiar su actitud. ¿Por qué tienen que dejar de pensar como el mundo? ¿Por qué deben dejar de menospreciar a sus hermanos? Ahorita les voy a explicar por qué. Y eso nosotros debemos de usarlo como ejemplo, ¿verdad? A veces en nuestro celo por el Señor decimos a la gente un imperativo, un mandamiento, y no ocupas explicación, haz caso. Pablo no era así. Pablo les daba un imperativo y les decía por qué, ¿verdad? Los enseñaba, les decía, miren, no hagan esto por esto. No participen de las fiestas de los ídolos. ¿Por qué? Porque están participando de la mesa de demonios. Por un lado están tomando la copa y el pan del Señor, y por otro lado están bebiendo la copa de los demonios, ¿verdad? Ok, vamos a seguir. Entonces en sus, ya vimos eso. Ok, dice 27 y 28, dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces, la pregunta surge, ¿qué quiere decir tomar la Santa Cena indignamente? ¿Cuál es el contexto de lo que estamos leyendo? Acuérdense que es importante cuando leamos la Biblia que miremos el contexto para no salir con tantas cosas que han salido, ¿verdad? Han salido cosas tan extrañas. Toman un verso y de ahí hacen una doctrina, fundan una iglesia, cosas. Se tiene que mirar la palabra de Dios en contexto para saber lo que quiere decir, ¿verdad? Se llama exégesis, cuando buscamos saber el significado del texto. Ok, ¿qué quiere decir entonces tomar la Santa Cena indignamente? Ok, ¿qué estaba pasando? ¿Qué había en las fiestas de Agape que estaban practicando los corintios? ¿Qué estaba pasando? Que había, número uno, división, había desprecio, había borrachera. Dice la palabra de Dios que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Había desprecio, había orgullo, ¿verdad? Había soberbia. Eso es lo que es tomar la Santa Cena del Señor indignamente. Que en vez de reunirnos en amor, en vez de reunirnos en inclusividad,
en vez de compartir nuestros bienes, en vez de compartir lo que Dios nos ha dado, estamos practicando el desprecio, estamos practicando el orgullo, estamos practicando la soberbia, estamos practicando la división, ¿verdad? Que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Eso es lo que Pablo se refería cuando decía: no tomen la Santa Cena del Señor indignamente, porque esas actitudes que están teniendo no agradan al Señor, no es de agrado de Dios. Es lo que Pablo estaba diciendo. Entonces, tomar la Santa Cena o la Cena del Señor indignamente significa participar de ella con pecado en nuestras vidas, ¿verdad? Miren, hay pecados que la iglesia reconoce muy rápido: el adulterio, la fornicación, las fallas sexuales, el robo, el crimen, el homicidio. Oh, está mal eso. Pero hay muchos pecados que toleramos. Toleramos el orgullo, toleramos la soberbia, toleramos el chisme, los rumores, toleramos a veces hasta divisiones, y no lo vemos como pecado. Y Pablo les dijo: no, cometiendo estos pecados en sus reuniones, están tomando la cena del Señor indignamente, no son dignos de tomarla con esa actitud en su corazón. Entonces, lo que Pablo está hablando aquí es el pecado, ¿verdad? Es el pecado. Estaban tomando la Santa Cena del Señor en pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Eso es muy importante. ¿Qué debemos hacer? Escriban sus papeles. La Biblia dice que antes de beber la copa y tomar del pan, debemos autoexaminarnos. Antes de venir a adorar, es más, todos los días cuando nos levantamos, nos acostamos, cuando oramos, debemos autoexaminarnos y pedir perdón por nuestros pecados, ¿verdad? ¿Cuál es el único pecado que, bueno, aparte de la oración del Espíritu Santo, cuál es el pecado que Dios no puede perdonar? El pecado que no se confiesa. Por eso dice la palabra de Dios que si confesares tus pecados, tenemos que confesarlos. No seamos orgullosos y digamos: no, pues yo este día estuve perfecto, ¿verdad? No hice nada. No, a veces ofendemos a Dios sin saberlo. Hay pecados que cometemos que no sabemos. Por eso dice: perdona los pecados que sé y los que no sé, ¿verdad? Había uno de los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento, era para los pecados no revelados, que no sabíamos. Entonces, todas las mañanas, buenas tardes, decir: Señor, perdona todos mis pecados, me arrepiento de todos mis pecados. Si sabes cuál es, confiésalo. Te pido que me laves con tu sangre, y escojo perdonar a los que han pecado contra mí, ¿verdad? Debemos confesarlos. Entonces, antes de tomar la Santa Cena o la Cena del Señor, ya sea en un escenario de una iglesia gentil, como cuando toman el pan y la copa, o en un escenario como nosotros, que lo celebramos todos los viernes en la tarde, debemos primero confesar nuestros pecados, autoexaminarnos, confesar nuestros pecados, ponernos en bien con el Señor. Si tenemos algo contra alguien más, ir a reconciliarnos, y entonces tomar la cena del Señor. Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver, puede tener serias consecuencias, y muchos les puede estar sucediendo esto porque están tomando la cena del Señor indignamente. Vamos a ver. Dice 1 Corintios 11, 29 al 32. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Porque les digo, Pablo: miren, lo que ustedes están haciendo es algo muy serio. Es muy serio esto. Dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Esa palabra duerme quiere decir están muertos. Muchos se mueren. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, fíjense esto, escriban sus papeles. Cuando menospreciamos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros,
tomando la cena del Señor con pecado, incurrimos el juicio de Dios. Cuando menospreciamos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, tomando la cena del Señor con pecado, incurrimos el juicio del Señor. Miren, tengan mucho cuidado. Hay personas que tienen la actitud, no, ¿sabes qué? Yo soy salvo porque hice una oración. Y viven como quieren, ¿verdad? Y uno de los mandamientos es: no tentarás al Señor tuyo, no tientes al Señor tuyo. ¿Qué quiere decir eso? No lo pongas a prueba. Hay personas que tienen la actitud, ¿sabes qué? Voy a cometer ese pecado, al cabo es que después confieso y Dios me perdona. Mucho cuidado con esa actitud. Eso es menospreciar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús vino a librarnos del pecado. No vino a pagar el precio para que pequemos más cómodamente, más a gusto. Y hay personas que viven así sus vidas, piensan que nomás porque van a la iglesia, que porque dan ofrendas, dan diezmos o lo que sea, pueden vivir como quieran. No, Jesús pagó un precio terrible para que nuestros pecados fueran perdonados. Y los que están haciendo estas cosas están pecando y estaban tomando la cena del Señor indignamente, con pecado en sus vidas. ¿Y qué estaba pasando? Estaban enfermos, había caído juicio sobre ellos. Enfermos, estaban, ¿cómo dice? Débiles, ¿correcto? Debilitados, ¿verdad? En inglés la palabra es infirmities, un tipo de debilidad. Enfermedades, ¿cómo se traduce en español eso? No me recuerdo, pero y luego dice que algunos hasta dormían, hasta eran muertos. Entonces, ¿qué estaba pasando? Muchos se habían enfermado y otros habían muerto por causa de este pecado. Pero noten una cosa, que el juicio de Dios a su iglesia es para arrepentimiento. Entonces, por eso Pablo les escribió: miren, no hagan eso, no hagan eso. Arrepiéntanse, amen a su hermano, no estén haciendo esas cosas y confiesen sus pecados y luego tomen la cena del Señor, ¿verdad? Porque el Señor quiere que nosotros tomemos la Santa Cena. Cuando tomamos la Santa Cena, es un acto santo. Miren, esto es lo que no es la Santa Cena. Ya les dije lo que es la Santa Cena. Estamos conmemorando la muerte del Señor, pero lo que no es esto. En la Iglesia Católica se practica lo que se llama la transubstanciación. La Iglesia Católica dice que cuando sacan la hostia y la copa, se vuelve literalmente el cuerpo de Cristo y literalmente la sangre de Jesús. Esto es una blasfemia. Y les voy a decir por qué. Porque lo que ellos están diciendo es que una vez más están crucificando a Jesús en lo que ellos llaman, me parece que es el eucarismo, eucarista, no me recuerdo el término, pero es la eucarista. Y Jesús dice, la palabra de Dios dice que Él murió una sola vez por los pecados. Entonces, cuando se practica la transubstanciación, dice: mira, este es el cuerpo literal de Jesús y esta es la sangre literal de Jesús. Están crucificando otra vez a Jesús. Eso es blasfemia. No, lo que sí es la cena del Señor, estamos conmemorando el sacrificio que Jesús hizo, que su cuerpo fue quebrantado y su sangre fue derramada para nosotros. Pero por eso dice la palabra de Dios: hagan esto en memoria de mí. No hay que ni ponerle ni hay que quitarle, ni ponerle ni quitarle, porque Dios nos va a juzgar. Entonces, eso no es la Santa Cena del Señor. Lo que sí es recordando lo que hizo con nosotros. Por eso es que es tan serio lo que estaban haciendo la iglesia en Corinto, que estaban tomándola viviendo en ese tipo de pecado. De la división, el desprecio, el orgullo, la soberbia, todo lo que estaba pasando. Entonces, nosotros también, antes de tomar la cena del Señor, debemos de autoexaminarnos. Decir: Señor, revélame si hay algo mal en mí. O a lo mejor me porté mal esta semana y ya sé lo que hice. Señor, te pido perdón. Lávame, límpiame, lávame con tu sangre. Y entonces, cuando reconocemos el sacrificio de Dios en nuestras vidas, cuando confesamos nuestros pecados y corregimos lo que estamos haciendo mal, entonces podemos tomar la cena del Señor
dignamente, ¿verdad? Lavados en la sangre del Cordero de Dios. Eso es algo muy hermoso. Entonces, ¿qué estaba pasando? Pablo los estaba redarguyendo, el Señor los estaba juzgando, pero lo que Dios quería era que se arrepintieran, que se vuelvan a Él. Hijos, dejen de tratarse como se están tratando. Ustedes que tienen, dejen de estar despreciando al que no tiene, compartan con ellos. Dejen con esas tontadas de Apolos, de Pedro, de Pablo, y todos están bajo Jesús. Dejen esas divisiones, ¿verdad? Dejen esas actitudes mundanales y honren a Jesús para que tomen la Santa Cena digna del Señor. Es lo que está diciendo. Entonces, miren, Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Y a veces trata duro con sus hijos para que estos no se pierdan. A veces uno tiene que ser un poco más duro con uno de sus hijos porque son, ¿cómo se dice? Tienen una voluntad más fuerte que otros. Unos niños son muy obedientes y se requiere poca corrección para que obedezcan, pero otros no. Entonces, ¿qué estaba pasando? Había personas que no querían corregirse y se empezaban a enfermar y unos hasta se morían. Pero, ¿cuál era el punto? Dice, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo, ¿verdad? Nos dan nalgadas el Señor. Hey, corrígete. Deja de hacer esa actitud. Deja de tener eso en tu corazón y vuélvete a mí. Ese es el punto. Miren, yo he conocido personas que iban a la iglesia pero vivían en pecado. De alguna manera u otra golpeaban a la esposa, eran malos con sus hijos. Eso es pecado. Y mucha gente no lo mira así, pero es pecado. Y otras cosas, pero de repente Dios trata con ellos, se vuelven a Él y al poco tiempo se mueren. ¿Saben por qué? Por misericordia de Dios. Porque si siguen viviendo, a lo mejor vuelven al pecado y se mueren. Mucha gente no lo mira así, pero se volvió al Señor y se murió. Es la misericordia de Dios. Porque ¿dónde está ahora? Está con el Señor. Se arrepintió, se volvió a Dios, Dios se lo llevó, ¿verdad? Entonces es la misericordia de todo. Gracias a Dios que podemos poner nuestra confianza en Él para poder llegar, ¿verdad? La vida es muy dura. Entre más vivimos, nos vamos a dar cuenta de lo débil que somos. Van a empezar a salir cosas. A veces le digo al Señor, Señor, tú me conoces y yo me estoy conociendo cada día más a mí y no me gusta lo que estoy viendo, ¿verdad? Dios empieza a salir lo que hay, pero aún así podemos confiar en el Señor. ¿Sabes qué? A pesar de lo que hay en mí, a pesar de lo que soy, puedo confiar en que Dios me va a ayudar a llegar. Qué hermoso eso, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Es el que comenzó y va a terminar lo que hizo nosotros. Eso es hermoso. Y nunca se nos olvide que no debemos de poner nuestra confianza en nosotros mismos. Señor nos ayude. Que no debemos de pensar que nosotros solos podemos llegar, sino tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Pues ¿se acuerdan cuando estudiamos que dice, ten cuidado donde estás parado? No sea que caigas. No seas orgulloso, no te sobreconfíes. No creas que tú solo puedes llegar, dijo Pablo. Acuérdense que Israel, todos eran parte de la congregación. ¿Y qué pasó? Un montón quedaron muertos en el desierto por desobediencia. Cuidado con el orgullo espiritual. Cuidado con la soberbia. Cuidado con creer que solos podemos. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir? Los que reconocen, Señor, yo solo no puedo llegar. Yo solo no puedo hacerlo. Está muy duro esto. Pero Dios es fiel, ¿verdad? Dios, ahora cantamos ese hermoso canto, Señor, tú eres fiel y tu misericordia es para siempre. Dios es fiel. Si nosotros no nos apartamos de Dios, Él no nos va a soltar. Nosotros decidimos apartarnos de Dios. Uno lo llaman perder la salvación, pero realmente lo que hace uno es que uno
se aparta de Dios. Uno escoge apartarse. Agarrémonos de la mano del Señor y no nos apartemos de Él, que el Señor nos ayude para seguir adelante. Entonces, ¿cuál era el motivo de Dios de corregir, de que se enfermaran y eso? Era para que se arrepintieran. Para que volvieran. A lo mejor algunos de ellos dijeron, por eso estoy enfermo. Por eso me siento tan débil. Señor, perdóname por despreciar a los pobres. Perdóname por tener este orgullo y creerme que soy más que los otros porque pertenezco a este grupo. ¿Se arrepienten? ¿Qué? Dios los restaura, Dios los ama. ¿Verdad? Dios nos ama mucho y Él no quiere que nadie se pierda. Yo prefiero que Dios me castigue, que me corrija, a que me vaya al mundo. Porque yo me quiero ir a vivir con Él. Yo no me quiero nada que ver, no me quiero ir al infierno, ¿verdad? Había un pastor que predicaba y decía, miren, hay 3 razones por las cuales yo sirvo al Señor. Digo, número 1, no me quiero ir al infierno. Número 2, no me quiero ir al infierno. Y número 3, no me quiero ir al infierno. Y yo me relaciono con ese sentimiento. Yo no me quiero ir al infierno, que el Señor nos ayude. Por eso, ahí en Lucas 21, Jesús nos dijo, oren, dice, oren para que sean hallados dignos de escapar las cosas que vienen a este mundo, las cosas tan terribles. Todo lo que estamos viendo ahorita solamente son dolores de parto. Es solamente comienzo. Cuando de veras llegue el parto, guys, va a haber tanto terror que ni la película de terror peor que puedan hacer en Hollywood se pueda llegar a parecería como una fiesta de cumpleaños comparado con lo que va a pasar, lo que viene a este mundo. Amén. Ok, vamos a ver, a seguir. Así que, hermanos míos, dice, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. ¿Verdad? Ya vimos qué juicio estaba diciendo. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Entonces, enseñan sus papeles. Pablo concluye con el consejo de reunirse con los hermanos con un corazón correcto, ¿verdad? ¿Saben qué? Miren, no se vayan con hambre a la iglesia. Pobres, mejor coman un poquito en su casa lo que tengan y para que no vayan con hambre. Ustedes que están emborrachando y están comiendo de más, coman, vengan, traigan algo, compártanlo, ¿verdad? Eso solamente era un arreglo temporal, ¿verdad? Dijo, miren, por ahora cuando menos hagan eso, ¿verdad? Para que no estén incurriendo juicio. Y después dijo Pablo, lo demás, porque eran problemas serios, las divisiones, todo lo que había, no podía corregirlas en una carta. Dice, cuando yo vaya, entonces vamos a tratar con esos asuntos, ¿verdad? Pero por ahorita, no vayan con hambre, no vayan con sed, reúnanse, ámense y no se estén despreciando los unos a los otros. Que el Señor nos ayude a hacer eso, ¿veis? Que no tengamos esas actitudes, porque a Dios no le complace eso, ¿verdad? Que Dios nos ayude, que siempre, si Dios nos sigue bendiciendo materialmente, que siempre compartamos con los que tienen menos, que no los despreciemos, ¿verdad? A veces nosotros venimos de familias muy sencillas, ¿verdad? Muy pobres. Nuestros padres, nuestros abuelos pasaron pobrezas que nosotros nunca tuvimos que pasar, pero ahora Dios nos ha bendecido por la bendición que hay en nosotros de quién, de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Y nosotros ahora tenemos que bendecir a los que tienen menos. Tenemos que ser proactivos, buscar ministerios, buscar gente a quien ayudar. Hermano, ¿qué está pasando? ¿Cómo estás? ¿Tienes de comer? ¿Qué pasa? Y entonces, si no, darles, ¿verdad? Somos hermanos en Cristo, somos hermanos de la fe. ¿Cómo nos vamos a estar despreciando? ¿Verdad? Si son de otra raza, otra cultura, otro trasfondo, ¿cómo vamos a estar despreciando a personas de otras razas? No, que yo soy mexicano y yo solamente con los mexicanos. No, que yo soy centroamericano y yo solamente con los centroamericanos. Yo soy sudamericano, yo solamente con los sudamericanos. No, que yo soy europeo, que yo soy africano, lo que sea. Eso no es de Dios. Dice la palabra de Dios que no hay diferencia entre el hebreo, el judío, el griego,
hombre o mujer, esclavo o libre, dice, no hay diferencia. Dice, ¿será que el que clamare el nombre del Señor será salvo? Entonces, por eso es que este problema era un problema muy serio. Estaba desordenado, estaba fuera de orden completamente. Las tales llamadas fiestas o banquetes de agape, de amor, estaba fuera de control. Entonces yo, Pablo, miren, voy a ir dentro de poco, no se vayan a las fiestas con hambre, coman algo, reúnanse, que no haya resentimiento entre ustedes. Entonces cuando yo llegue, voy a tratar con los asuntos más serios. Amén. Y eso es lo que hizo Pablo. Entonces, ahora en conclusión, entonces las reuniones de los creyentes deben de ser llenas de amor y de alegría y no de pavor. ¿Por qué digo pavor? Porque a lo mejor iban además, digo, vamos a ir a la fiesta, no tenemos que comer, no hemos comido y nos van a echar a un lado otra vez. O sea, iban con miedo, ¿verdad? Por eso le puse banquete de amor o de terror. Entonces, el sacrificio del Señor Jesús debe de ser ocasión de unidad entre los hermanos y no división. El sacrificio que el Señor hizo para nosotros debe de ser ocasión de amar. Jesús todo lo dio por nosotros. Todos somos culpables, ¿verdad? No creo que estoy parado aquí diciendo que soy perfecto. Todos somos culpables. Por eso debemos pedirle al Señor, Señor, ayúdanos. Perdona mi actitud orgullosa, perdona mi actitud de soberbia y ayúdame a amar. Dame más de tu amor sobrenatural. Dame más de tu amor agape. El amor que no tiene su origen en la tierra, sino que tiene su origen en el cielo. Dice, Señor, lléname de ese amor para que pueda servirte mejor, que tenga compasión, sea misericordioso y que no sea de duro corazón. Porque ¿saben qué? Hay una cosa que Dios sabe hacer. Él sabe quebrantar los corazones duros. Y les voy a decir, duele mucho. Es mejor que uno se humille al Señor, diga, Señor, pues sabes qué, tengo ese problema, ayúdame. Soy muy orgulloso, soy muy egoísta, nomás estoy pensando en mí. Ayúdame, Señor. Y Dios lo hace, ¿verdad? Porque el propósito de Dios o el proceso de la santificación es de que lleguemos a ser más como Jesús. Ese es nuestro viaje, nuestra jornada de ser más como Jesús. Pero no podemos solos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para ayudarnos a llegar a ese punto. Amén. Nadie somos perfectos. Todos necesitamos la gracia y la misericordia del Señor. Ok. Mira aquí, vamos a orar. Padre, gracias por este hermoso, Cristo, yo te amo. Este hermoso servicio, Señor. Pido por todos nuestros hermanos que nos estén oyendo, que los bendigas, que los guardes esta semana. Te pido que nos ayudes, Padre, a siempre reconocerte a ti, Señor. Que nos autoexaminemos, especialmente cuando vayamos a tomar la Santa Cena del Señor, para que no la tomemos indignamente, Señor, incurriendo juicio, sino que tengamos corazones correctos, Señor Jesús. Gracias por este día. Bendícenos esta semana, Señor. Vamos a cantar un momento. Y vamos, este hermoso canto que dice, Cristo, yo te amo.
pueblo, Señor, y llénalo de tu precioso Espíritu Santo. Guárdanos, Señor Jesús. Vamos a recibir la bendición este día. Baruch haba Hashem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Te bendigo en el nombre del Señor esta semana. Que el Señor siga derramando su conocimiento, su sabiduría sobre tu vida. Que te siga bendiciendo y sigas creciendo, sigas santificándote en Él, para que podamos estar firmes ante los ataques del enemigo esta semana. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús nuestro Mesías, lo pido todo. Amén. Shabbat Shalom, Dios les bendiga, tengan una semana gloriosa. Amén.